Gloria a Dios. Bendiciones a todos nuestros amigos, hermanos, pastores, líderes y a todo el pueblo de Dios. Es un placer, la verdad, poder estar aquí en Multimedios Galaad. Damos gracias a Dios por el director de este medio que nos permite estar, Pastor José Coach Tex, que es medio difícil de pronunciar su apellido, pero damos gracias a Dios por esta puerta maravillosa que siempre nos abren y están atentos con nosotros. Gracias también a Matías, que ahí está en sonido y grabación, que también es una bendición para nosotros, y a Sonia, también productores de este Multimedio Galaad. La verdad que siempre nos atienden con un caluroso amor de nuestro Señor Jesucristo, y damos gracias a Dios por eso. También puede escuchar estos mensajes por FM 100.9, por Facebook y YouTube. Puede también vernos ahí, de seguro será una enorme bendición. Comparta para que así Dios pueda glorificarse en este día maravilloso. En este día quisiera tocar un tema muy importante que creo nos va a ayudar a todos y cada uno de aquellos, como me ayudó a mí, de seguro le va a ayudar a usted también. Pero es de gran bendición y estímulo saber de que todos los que han pedido o todos los que han podido ser portadores, mejor dicho, de la bendición de Dios, cortan todo ciclo de maldición generacional. Yo creo que es muy importante entender a la luz de la palabra los ciclos que hay de maldición como de iniquidad que se puede transmitir, como Ezequiel habla con respecto a ese cordón umbilical, que realmente por ahí es donde puede inmiscuirse muchas cosas negativas que no se han cortado. Sabemos que Cristo llevó toda maldición en la cruz del Calvario, hemos sido redimidos. Sin embargo, sabemos que a veces no comprendemos los ciclos que a veces operan en cierto tiempo en nuestra vida y se vuelven a repetir ciertas cosas que no son agradables para nosotros. Lo bueno es que todos en Cristo tenemos la oportunidad de ser portadores de la bendición de Dios. Y yo creo que esa es una gran ventaja para aquellos que amamos al Señor. Eso sí, nosotros somos conscientes de que ha habido obstáculos, ciclos, le vamos a poner ciclos de maldición, que han impedido que se transfiera toda la bendición que nos pertenece por Cristo, todo aquello que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Un ciclo significa periodos que se repiten cada cierto tiempo, ¿verdad? Podemos estar bien en un tiempo, es como una rueda, no un ciclo, va todo bien correctamente así, y de repente cuando llega otra vuelta al punto, ¡pum!, salta la térmica. Y a veces nos preguntamos nosotros, ¿por qué? Porque a veces no se han roto muchas cosas que de esas vamos a hablar. Entonces todo periodo de maldición o negativo se corta cuando tú conviertes o te conviertes, mejor dicho, en portador de la bendición de Dios. Yo creo que cuando tú te conviertes en un portador de la gloria, de la bendición de Dios, de seguro todo lo que está alrededor se va a cortar. Esto es como Dios. Dios es luz, y aunque hayan tinieblas, cuando Él llega se convierte en luz. Eso sí, nuestro deber es averiguar qué giró en nuestra familia para cortar y dar lugar a toda la nueva creación que tenemos en Cristo. La Biblia dice claramente en 2 de Corintios 5:17 que de modo que si alguno en Cristo está, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que a partir de ahí empezó algo nuevo y se forjó un hombre nuevo. Pero somos conscientes que el hombre viejo estará ahí hasta que nos vayamos al arrebatamiento o a la tumba. Ahí termina el hombre viejo.
Pero mientras el hombre viejo está allí, es el que está viciado, contaminado, es el que debemos de sojuzgar, dominar, para que no salga, porque si sale ese hombre viejo, sabemos nosotros que no nos va a ir bien. También es importante saber que no nos vamos a convertir en portadores de la bendición de Dios para cortar todo ciclo de maldición, si no tenemos el deseo de querer ser transformados. Si no tenemos el deseo de querer ser transformados en la vida, tampoco Dios te va a obligar, porque sabemos que el Señor es un caballero, sabemos que Él, hermano, no obliga. En su gracia Él te permite que tú tengas verdaderamente el deseo de querer, de querer ser transformado. Mire, la transferencia trae una renovación de mente, y eso es lo maravilloso en Dios. Por eso es que Romanos capítulo 12, yo voy a usar ahora la Biblia aramea, quizás va a diferir un poquito el léxico, pero es lo mismo. Pero me gusta esta Biblia cuando la uso, porque dice así el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos: y no se hagan conforme al modo de vivir de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de sus mentes, para que puedan discernir cuál es la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. ¿Sí? Se necesita una transformación. La Biblia dice, en otra versión, Dios llega al hombre: cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Porque si no cambia tu manera de pensar, jamás cambiará tu manera de vivir. Eso quiere decir que debemos de cambiar pensamientos para que el proceso dentro de la vida que el Dios del cielo nos da sea más rápido. Porque si usted note acá, hay algo tremendo, porque aquí la transferencia que nosotros vamos a hacer, se va a requerir que se hagan ciertos cambios en la conducta, cambios en los hábitos, cambio en la separación de personas, porque a veces vas a tener que separarte de personas que tal vez no te hacen bien y que tal vez te llevan, ¿verdad?, a cosas que no son agradables a Dios. Y también de lugares. A veces va a ser necesario cambiar de lugares, porque a veces hay lugares donde realmente quizás son lugares de contaminación. Aparte, hay que obedecer las 6 órdenes que el Señor dijo para que la 7ª orden destruya por completo todo el ciclo de maldición. Vamos a ver un poquito de eso. Vamos a ver acá en la Biblia, en Jeremías, capítulo 1, ahí habla de 6 órdenes que debemos de hacer para poder de esa manera encontrar esa victoria sobre cómo cortar todo ciclo que venga de maldición. Primero vamos a Jeremías capítulo 1, dice así el versículo 10. Hoy te he puesto sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para derribar, para demoler y para destruir, para edificar y para plantar. En vez de demoler, también hay otras versiones que dicen arruinar. Si usted nota, aquí hay que arrancar espiritualmente todo el cordón umbilical, ¿verdad?, que a veces se traspasa de generación en generación. Ezequiel 16, del 1 al 5, habla de ese cordón umbilical. Por cuanto no has cortado el cordón umbilical, dice el Señor. Dios ya liberó todo el campo, pero a veces nosotros no cortamos con ciertas cosas, y lo sabemos, que deberíamos de hacerlo, y a veces no lo hacemos. Y eso es lo que está, por ese cordón umbilical, es que está realmente transfiriéndose lo que no es agradable a Dios. Pero si usted nota acá,
Dice que hay que arrancar. Y esto me llama la atención mucho a mí porque el Señor anhela que nosotros lo hagamos. También dice que hay que derribar. Esto quiere decir que hay que derribar todo espíritu religioso también que a veces está inmiscuido en nuestra vida. También dice que hay que arruinar todo aquello que al enemigo le da derecho sobre nosotros. Si hay cosas que le dan derecho al enemigo sobre nosotros, pues debemos de verificarlas y también derribarlas. Es decir, arruinarlas. También hay que destruir todo lo que sea del enemigo, o sea, toda muralla o obstáculo que se quiera levantar contra usted y su familia. Eso debería de ser derribado, todo aquello que él provoca, toda muralla que a veces pone, obstáculos que se quieren levantar contra usted. Y también dice, número 5, edifique. Edifique, en este caso puede ser su casa, su familia, edificarla con buena doctrina, un espíritu de oración constante, de lectura de la palabra. De esa manera uno puede edificar mejor. Y número 6 dice, plante. Plantar es que uno puede plantarse en una buena tierra para que ningún ciclo de maldición vuelva a retoñar en nuestra vida. Porque el enemigo sabemos nosotros que él está al acecho, siempre, en todo tiempo. También dijimos que la siembra puede ser en la tierra que tú eliges congregarte. Ahí podemos sacar la figura. Si usted ha elegido congregarse en un lugar, es bueno que ofrende y que diezme. ¿Por qué? Porque es la forma para romper ciclos de pobreza y de otras cosas. Es increíble, pero una de las cosas que le quita el amor al dinero es cuando uno diezma y cuando uno ofrenda. Y cuando uno lo hace, está rompiendo ciclos de pobreza, de miseria en la vida. Es tremendo eso, porque eso nos enseña la palabra del Señor. Por eso es que el Señor le habló a la viuda, la preparó a la viuda. Llegó Elías a la viuda de Sarepta, estoy hablando, y cuando llegó Elías la libertó. Cuando ella dio, cuando ella sembró, y ahí se le abrió un ciclo de bendición en gran manera. Nota ese principio, ahora vamos a verlo más adelante. Ahora, si hemos obedecido fielmente esta orden, la bendición del Padre, que es la orden número 7, corta todo ciclo de maldición y nos limpia y nos limpiará de todo aquello, hermano, que nos está estorbando en la vida espiritual. Porque ese es el deseo de Dios, hacer eso. Y lo hace por completo para comenzar una nueva vida como portadores totales de la bendición de Dios. Mire, se lo voy a poner de otra manera. Esto es como las 7 zambuidas de Naamán. O sea, hasta que obedeció la 7ª orden de zambuirse, se le quitó la maldición de la lepra. Note el proceso. No era una, no eran 2, no eran 3, no eran 4, no eran 6, sino eran 7. Y eso llama la atención poderosamente, porque 7 es usado en la Biblia porque nos habla de la perfección espiritual. Y a mí me impactó eso porque cuando recibe la orden de Naamán, va y obedece a esas 7 cosas. Y dice la Biblia ahí en Segunda de Reyes 5:14, bajó pues y se lavó 7 veces en el Jordán, como le había dicho el profeta de Dios, y la carne se volvió tan tierna como la de un niño, y su lepra desapareció. Note qué interesante es eso cuando uno lo lee. Si usted nota, la maldición fue cortada totalmente, y Naamán se convirtió en un portador de la bendición de Dios porque obedeció. Al principio, lógico, estaba rebelde, dijo, no, ¿cómo me voy a meter en ese río sucio? Hay otros ríos mucho mejores. Y bueno, le dijo, pero este es tu problema. Si tú lo haces donde yo te estoy apuntalando, donde yo te estoy diciendo, donde yo te estoy hablando, entonces vas a recibir. Pero hay gente que no hace caso a veces.
Si este hombre no hubiera hecho caso, no hubiera recibido la limpieza total. No hubiera sido cortado totalmente aquella maldición de la lepra, porque en ese entonces en la ley, la lepra era una maldición horrible para un hombre, era desechado. Sin embargo, este hombre fue, hermano, y se zambulló la primera vez. No se miraba nada, ni la segunda, ni la tercera. A la cuarta más o menos se empezaba a ver. Pero él siguió. Porque él hubiera dicho, quizás en la primera, en la segunda, en la tercera, bueno, no pasa nada. Pero el obedecer hizo que Dios cortara totalmente esa bendición, esa maldición. Entonces, una vida va a levantarse y va a ser de bendición total en la iglesia o en su familia cuando quebrante todo ciclo de maldición que lo está visitando por el cordón umbilical que no se ha cortado. Es necesario cortar el cordón umbilical para que de esa manera seamos portadores totales de la bendición de Dios. Algo importante, el pecado y la obediencia son semillas. Semillas que echan raíces y crecen y forman un árbol de vida o de muerte. ¿Por qué? Porque Gálatas capítulo 6 dice así de esta manera, quiero que lo vea porque es una ley espiritual. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Esto nos enseña de una ley espiritual. Una ley espiritual que quiere decir que todo lo que tú siembres tendrá su fruto en el futuro, como una siembra, porque es una ley. Es como cuando vas a sembrar una ofrenda o cuando vas a dar, hermano, para algo en específico, para Dios. Téngalo por seguro que lo que hagas va a traer su siembra, va a traer su cosecha, perdón, porque Dios lo ha determinado de esa manera en su palabra. Por lo tanto, podemos descubrir una bendición ahí. Y yo creo que todos aquellos que experimentamos el dar, sabemos que estamos cosechando. Y más dice, y sigue el versículo 8 de Gálatas 6, que dice: el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Oye? Esto es muy importante porque esto quiere decir que debemos de tener cuidado qué estamos sembrando, cómo estamos sembrando. Entonces debemos de tener en cuenta eso. En otras palabras, si sembramos maldiciones que se emiten de nuestra lengua, eso segaremos. Y si sembramos bendiciones, eso también segaremos. Así está diseñado, así es como Dios lo ha determinado. Vamos a ir a un corte y después seguimos con esta charla maravillosa para poder así ser de bendición para cada uno de ustedes. Bueno, volvemos otra vez aquí a este fascinante tema. Nos quedamos ahí en sembrar lo que sembramos con nuestros labios. Tienen mucho realmente que repercutir en el ámbito espiritual. Que todo lo que digas, dice la Biblia, con tus labios, eso recibiréis. Si sembramos maldiciones, pues eso es lo que se va a cosechar. Y también si pronunciamos bendiciones, eso también vamos a cosechar. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios ya está decretado: todo lo que siembras, eso segarás, espiritualmente y materialmente. O sea, es una ley espiritual que Dios respeta para que nosotros podamos ser beneficiados o también podamos vivir en derrota. Hermano, no dejemos que los ciclos de maldición de nuestros antepasados se reproduzcan en nosotros.
Nosotros debemos de cortarlo para que nuestras generaciones sean benditas, para que a partir de nosotros, nuestros hijos puedan disfrutar de ciclos de bendición y no de ciclos de maldición, que puedan disfrutar cada tanto de una bendición enorme y así de esa manera crecer y ir a otros niveles. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces se omiten maldiciones negativas cuando se dice este o esta es igual a su tío o igual a su tía. Bandido era mi tío, terrible, y así es este pibe. Y ahí estamos emitiendo algo que puede transferirse de una manera que puede dañar el día de mañana la vida de este ser, la vida de ese niño. Bueno, lo hemos visto en la historia. Así como es, dice, de tal palo es la estía. Entonces es algo que no va a permitir que nuestros hijos alcancen la victoria. Hermano, nosotros tenemos que tener bien claro que hemos sido trasladados a otro reino y a otro estilo de vida. Usted y yo hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable, de lo negativo a lo positivo, de la maldición a la bendición. Allí hemos sido llevados. Por lo tanto, debemos de entender ese traslado. Por eso, si usted no se viste con las vestiduras de ese reino, nunca dará frutos. ¿Por qué? Porque las ataduras a través del cordón umbilical no lo permitirán. Te quedarás en esos ciclos, tal vez que no te van a dejar avanzar, porque cada vez que ese ciclo llegue, vuelve otra vuelta a repetirse aquello, y a veces viene el desánimo, viene la duda, viene el apartarse, y eso hace que realmente desagrades a Dios. Por lo tanto, rompa con todo cordón umbilical negativo y se convertirá en un portador de la bendición de Dios, especialmente para liberar a otros, porque ese es el fin de la liberación que Dios hace en nuestra vida. No es para mantenerla todo, no es para mantenerse toda la vida necesitando, sino que ahora esa liberación que ha sido provocada en ti pueda transmitírsela a otro y otro pueda ser liberado. Esto no es cuestión de psicología física, no, porque la psicología física hace que la persona puede estarse empastillando casi todo el tiempo, o todo el tiempo estar asistiendo a un lugar específico para ser liberado. No, lo que hace Dios es liberarte a ti para convertirte después en un portador de la bendición, para traspasarla a otro, para que otro sea liberado y el otro pueda hacerlo también. Porque esto es como una carrera de relevos, ¿no? Que va pasando la antorcha uno, después la antorcha el otro. Y así es como es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor nos deja ver en la palabra que empezamos como creyentes, ¿no? Aceptando a Cristo como nuestro único personal Salvador. Luego llegamos y subimos otra grada a discípulo, ¿no? Y de discípulo, hermano, ya es diferente, tú ya tienes un compromiso. Luego pasas de discípulo a discipulador, que así es como trabaja Dios. Por eso es que Dios libera de una sola vez. No tienes que estar toda la vida, ¿no?, siendo asistido. Ahora tú asistes para que otros puedan ser beneficiados y también bendecidos. Entonces, la mayor ventaja es cuando nos convertimos en portadores de la bendición de Dios. Esa es una ventaja enorme. ¿Por qué le digo esto? Porque por Cristo el hombre tiene la autoridad de destruir toda maldición, si Él se lo propone. Si tú te lo propones en Cristo, puedes destruir y levantarte de cualquier condición, porque ya en Cristo hay un poder que emana en nuestra vida,
que el enemigo no puede realmente detenerte a menos que tú le des el permiso de detenerte en esa miseria o en ese estado. ¿Por qué le digo esto? Por la experiencia del pródigo. El pródigo estaba hundido, estaba tirado, estaba allá hecho bolsa, estaba en el lodo, en el estiércol, comiendo con los marranos. Sin embargo, un día decidió y dijo: me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno. Él se lo propuso, y cuando vio el padre que ya venía cambiado, entonces ni siquiera lo cuestionó, solo lo metió a la fiesta y empezó la fiesta. Mire, Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice así: pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiendo llegado Él a hacerse maldición por nosotros, tal como está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Oyó? Para que por Jesucristo viniera sobre los gentiles, mire, aquellos que no son israelitas, repito, para que por Jesucristo viniera sobre los gentiles y la bendición de Abraham, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Wow. ¿Notó? En Cristo cayó toda la maldición para que la bendición continuara en nosotros y continuara también la bendición de Abraham, para que cayera sobre nosotros como cayó sobre Isaac y sobre Jacob, la descendencia, ¿no? O sea que esto es lo que va a caer en nosotros, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, que es pobreza, muerte y no vida espiritual. Ahora, la mayor virtud para ser portadores de la bendición de Dios es la obediencia, la sujeción a la palabra de Él y buscar creerla, respetarla y obedecer a lo máximo, acercarse hasta lo más que se pueda. Quizás no vas a ser perfecto, pero si tú tiendes a obedecer la palabra, vas a hacer más lo correcto que lo incorrecto. Entonces, cuando ponemos en práctica las 6 órdenes de Jeremías 1:10, arrancar, derribar, arruinar, destruir, edificar y plantar, y a eso le sumamos la obediencia, Dios mío, va a ser tremendo nuestra vida. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Deuteronomio. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 28, versículo 2, quiero que vaya. En Deuteronomio 28 debe de hacerse rema estos versículos, vida, porque es promesa de Dios para los portadores de la bendición de Dios. Si tú eres un portador de la bendición de Dios y haces lo posible y quieres obedecer la palabra de Dios, te viene esto que está acá, que dice así, ahí en Deuteronomio 28, del 2 al 4. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, ¿oyó? Y te alcanzarán, esto me llama la atención, si escuchas la voz del Señor tu Dios, ¿oyó? Y te alcanzarán. Dice: bendito serás en la ciudad y en el campo. Benditos serán los frutos de tu vientre, los frutos de tu tierra, la cría de tus ganados, las manadas de tus toros y los rebaños de tus ovejas. Wow, ¿oyó esto? Esto quiere decir que por ti serán benditos tu trabajo, tu negocio, tu empresa, la tierra donde pisas, los hijos que críes, etcétera, porque aquí dice, hermano, que te va a alcanzar. Es decir, que te va a seguir la bendición.
Qué maravilloso que a uno reciba la bendición y no que ande buscándola, ¿no? No hay cosa más extraordinaria que puertas se te abran y cosas lindas puedas experimentar. Porque te van a seguir porque tú estás, hermano querido, acá obedeciendo. Porque tú quieres hacer lo correcto delante de la presencia de Dios del cielo. Por lo tanto, esto te va a alcanzar. Y más, mire cómo dice el versículo 5 en adelante. Bendito será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Yahvé, el Señor, hará que sean derrotados los enemigos que se levanten contra ti. Oye eso. Por un camino saldrán contra ti y por 7 huirán de tu presencia. Mire, hermano. El Señor enviará bendiciones sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano. Oiga, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. El Señor te establecerá como pueblo santo para sí, como te lo juró, si retienes los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. Todas las naciones de la tierra, al darse cuenta que el nombre del Señor es invocado sobre ti, te temerán. Oiga esto, por favor. Y te enriquecerá con los bienes y hará que sobreabunde el fruto de tu vientre, la cría de tu ganado y el fruto de tus campos en la tierra que Jehová, que el Señor juró a tus padres que te daría. Y ahí sigue la lista hasta el 14, mire. Y el Señor abrirá su buen tesoro, el cielo, para dar lluvia a tiempo sobre tu tierra y para bendecir toda la obra de tus manos. A muchas naciones presentarás, pero tú no le pedirás prestado. Oiga esto, gobernará sobre muchos pueblos, pero ellos no gobernarán sobre ti. Y el Señor te pondrá por cabeza y no por cola, solo estarás encima y nunca debajo, si estás atento a cumplir la palabra del Señor, los mandamientos, tu Dios, que hoy te ordenó. Si te apartas de ellos, oiga, si no te apartas de ellos, ni a derecha ni a izquierda, si no sigues a los dioses de las naciones para servir. Qué tremendo cuando uno ve, aquí hay mucha tela que cortar. Pero si usted nota, esta es la promesa para todos los portadores de bendición. Mire qué tremendo, eso sí, y esto es muy importante, no te apartes ni para la derecha, dice, ni para la izquierda. Y cuando un espíritu religioso te quiera envolver, derríbalo, para que la bendición nunca se aparte. Qué maravilloso es cuando, hermano, entendemos estos principios de obediencia. Hermano, la bendición rompe todo ciclo de maldición e influencia. Toda influencia es destruida. Ahora la pregunta, ¿cómo empezar para romper ciclos que pueden estar manifestándose en la vida? Porque esa es la pregunta que muchas veces, ¿cómo puedo hacer, hermano? Porque a veces uno no encuentra, ¿no?, cómo desarrollar eso en la vida de uno, y a veces se siente frustrado. Y hay pequeñas llaves que abren los ciclos de bendición que a veces son tan sencillas, pero no las practicamos, no las hacemos. Mire, hay llaves como una computadora. Si nosotros tenemos una buena computadora, muy excelente, y tiene todo ahí, la información que usted quiera, pero si usted no encuentra la llave, el código, aunque tenga una buena computadora, nunca va a saber qué es lo que hay ahí por dentro, porque como no puede usarla. En esto de ser portadores de la bendición de Dios, hay dos cosas cruciales que debemos de hacer para que de esa manera pueda manifestarse
esa bendición hacia los demás y lógico a nosotros primero. Hay dos cosas cruciales que debemos de hacer. Primero, confesar al Señor todo pecado oculto que pueda influenciar al ciclo de maldición. Confesarlo al Señor. Confesaré mis pecados al Señor, decía David, y yo sé que Él tendrá misericordia. Entonces, cuando uno va a Dios, no necesariamente tienes que ir a hacerlo público. Si tú lo haces delante de la presencia del Dios del cielo, en tu intimidad con Él, en tu aposento, en tu altar, de seguro el Señor se va a glorificar. Él va a hacer la obra, pero es uno de los puntos principales que uno debe de hacer. ¿Por qué? Porque Proverbios capítulo 28:13 dice: el que encubre su iniquidad, dice aquí, su pecado, dice otra, no prosperará, pero el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, oiga, recibirá misericordia de Dios. Oiga, qué tremendo. Esto es maravilloso. Entonces, el que encubre su iniquidad no prosperará, el que encubre su pecado. Pero si esta persona confiesa sus pecados ante Dios en su intimidad, allá en lo profundo de su ser y allá en su rinconcito privado, y lo hace de todo corazón, téngalo por seguro que la misericordia de Dios, hermano, se manifestará de una manera maravillosa. Si quieres entonces hallar misericordia y convertirte en un portador de bendición, el camino es humillarse ante el Señor y ponerte a cuentas con Él. Ponerte a cuentas con Él. Y decir: Señor, mira, aquí estoy. Y Dios empezará a trabajar con nosotros. Que hay dos cosas cruciales que debemos de hacer para llevar la bendición a otros. Confesar si hemos pecado, ¿verdad? Confesarle a Él y alcanzaremos misericordia, según el Proverbios 28:13. Bueno, ya que hemos confesado y abandonado ese pecado, el segundo punto crucial es: practique el perdón. El perdón es tan tremendo, hermano, que si logramos realmente entender este pedacito, es muy importante. Yo creo que muchos están varados en la vida y están frustrados en la vida y están faltos de portar bendición de Dios porque no han perdonado. El perdón es ausente en ellos y ese es un factor tremendo. En otras palabras, debemos de perdonar todo aquello que nos han hecho, perdonar todo el daño que hemos a veces sufrido en la vida, porque no hay otra forma para ser portadores de la bendición de Dios. ¿Para qué tenemos que hacer? Para que usted quede libre y el camino se abra para que la bendición del Padre, que es el que nos da la bendición, podamos nosotros aportarla y ser portadores de bendición. Porque para que seamos portadores de la bendición del Padre, ese es un requisito elemental. ¿Por qué le digo esto? Porque si no perdonas, dice la Biblia, el Padre no te perdonará. Por lo tanto, quedas encarcelado tú y tus bendiciones se quedan en cautiverio sin disfrutarlas. Quiere decir que el perdón es capaz de que tu bendición quede en cautiverio. Está allí, pero se va a liberar si uno aprende este principio de perdonar. Porque arrepentirnos lo podemos hacer y podemos ir a nuestra intimidad con Él. Pero a veces la falta de perdón, hermano, y que es un factor que el Padre ha determinado que se haga para que podamos ser portadores de toda la bendición de Él, para romper todo lo que se ponga enfrente y que quiera, hermano, quizás estorbar nuestra vida.
¿Por qué le digo esto? Porque Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15 dice así. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también, los perdonará su Padre que está en el cielo. Pero si no perdonas a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Mire qué tremendo. Es decir, si nosotros no perdonamos, se cierra y la bendición se queda en cautiverio. Está ahí. Y puede estar ahí hasta que te mueras. Y puedes irte de esta tierra y nunca tal vez disfrutar de liberar a otros o de recibir la bendición total, porque está en cautiverio. Como Israel, al no obedecer todo lo que el Señor les había dicho y al rebelarse contra Dios abiertamente, se quedó en cautiverio Canaán. Toda la bendición, sus tierras, sus casas, todo lo que fluía y emanaba a esa ciudad donde iban a vivir, quedó en cautiverio, porque no fueron capaces ni siquiera de pedirle perdón al Señor por sus transgresiones. Tremendo, ¿no? Y por su rebelión. Dice la Biblia que de los 22 años para arriba murieron todos, y de los 22 años para atrás entraron. Mire qué tremendo. A quienes se les haya dado la promesa no entraron, porque no fueron capaces de, hermano querido, de sacar de cautiverio lo que pensaban de Dios, porque pensaban que Dios los había llevado a que se murieran en el desierto. Entonces, esta puede ser, el pedir perdón, la gran traba y cordón umbilical que tiene abierto los ciclos de maldición en las personas. ¿Por qué? Porque sus transgresiones están con ellos, están ahí, y todavía les afecta poderosamente en gran manera. Hermano, si usted no puede perdonar sus pecados están amontonados en su alma, y el enemigo se está aprovechando de eso. Y ese es el factor que no ha podido realmente hacer que usted se desarrolle en toda la normalidad. Lo bueno es que cuando practicamos estos dos puntos, obediencia y perdón, las potestades negativas que abren los ciclos son quebrantados y derribados. Esto es tremendo. Cuando practicamos estos dos puntos, las potestades negativas que abren los ciclos son quebrantados y derribados. Entonces, si logramos nosotros, ahora en esta etapa de gracia, de misericordia, de amor, y buscamos de hacer lo correcto delante del Señor y no ser fábrica de pecado, de seguro alcanzaremos sacar de cautiverio aquellas cosas que el enemigo metió ahí, porque el Padre lo dice así. En el caso de la falta de perdón, la falta de perdón hace ese efecto. Un momento vamos a hablar de eso. Eso es tremendo, hermano, aún más ampliamente. Incluso, mire, vas a sentir la necesidad de orar más y buscar más y servir más al Señor cuando hayas roto con esa barrera, cuando hayas permitido que el perdón se genere en tu vida. Yo sé que no es fácil, es muy difícil, pero lo primero que pone Dios cuando uno se convierte a Cristo, lo digo por experiencia, es el perdonar. El perdonar todo aquello que nos ha afectado y pedir perdón también. Yo creo que eso es clave, fundamental dentro de la vida que estamos viviendo. Bueno, vamos a orar también.
para que usted pueda realmente meditar, pedir discernimiento al Señor y decirle al Señor la verdad que yo necesito perdonar. Yo necesito obedecer ciertas cositas que no estaba obedeciendo. Yo creo que el enemigo trabaja en eso, trabaja en nuestro temperamento y hace que la carne, el viejo hombre, salga y se mantenga como el más visible para que de esa manera pueda dañar nuestra integridad. Pero sabemos nosotros que también tenemos el Espíritu Santo y al nuevo hombre que se renueva día a día para poder vencer todo aquello que realmente el enemigo ha querido hacer en nosotros para que no nos levantemos. Por eso yo le insto en este día maravilloso que se convierta en un portador de la bendición de Dios. Y si tú te conviertes en un portador de la bendición de Dios, de seguro los tuyos primeramente serán liberados. Los tuyos primeramente experimentarán lo que es lindo. Bueno, vamos a orar y humillarnos delante del Señor. Y si hay pecados, confiéselos. Y si le han hecho daño, diga: Señor, la verdad que me duele perdonar, pero lo voy a hacer, porque eso trae descanso, porque eso trae un refrigerio a la vida del ser humano. Claro, esto es si usted quiere convertirse en un portador de la bendición del Padre. Si usted quiere convertirse en un portador de la bendición del Padre, este es el camino que debemos nosotros seguir, y esto es lo que debemos de hacer. Y es tan lindo cuando uno se libera de todo eso. Es tan bello cuando uno, hermano, se quita ese peso de encima, y muchas veces muchos los han traído desde años y no han podido ser liberados. Pero hoy ha llegado el tiempo, hoy ha llegado el momento para que podamos perdonar y sacar de cautiverio aquella bendición que la pusimos ahí porque no hemos perdonado, porque lógico nos hicieron daño, pero ya pasó. Y un huevo frito no lo podemos desfreír. Por lo tanto, ese es el mejor camino. Sé que es doloroso, sé que es difícil en algunas circunstancias por lo que ha sido grave, pero no hay otra para poder ser portadores totales de la bendición de Dios. Cierre sus ojos ahí si quiere, a través de esta pantalla, a través de las ondas radiales. Creo que Dios puede glorificarse. Padre, venimos delante de tu presencia, orando por cada uno de aquellos que está, Señor, allá detrás de esta pantalla, aquellos que están, oh Padre Celestial, conectados a Facebook, YouTube, en la radio 10.9 de Multimedios Galaad, Padre. Te pido que te glorifiques de una manera en especial. También aquellos que están conectados a YouTube de Mi Fe Sana, también, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo oro para que todo ciclo de maldición en este instante sea cortado totalmente, Padre. Para que tus hijos puedan disfrutar, Señor, de esto que es maravilloso, bello y hermoso, que es ser portador de tu bendición. Yo bendigo a tus hijos desde este punto, oh Padre Celestial, de este punto de la Argentina al mundo, Señor, para que tu nombre sea glorificado y muchos hijos puedan empezar a disfrutar esta bendición de ser portadores de ella, Padre. Para la gloria de tu nombre, bendecimos a Multimedios Galaad, Padre, por abrirnos la puerta, y sabemos que en el nombre de Cristo Jesús tú te glorificarás de una manera en especial, Señor. Gracias te damos por tu misericordia, por tu amor, y de seguro estaremos la próxima vez en este lugar para darte una palabra que pueda llenar tu corazón y así pueda refrescar tu alma, en el nombre de Jesús. Amén y amén.